Ahora, ¿vosotros veis mi pantalla? Sí. Sí, perfectamente. Vale, vale, yo tengo movilidad. Chicos, ustedes pueden, a ver si pueden moverlo. Vale, un momento, voy a probar. Vale, yo no. Te voy a requerir... Vale, espera. Voy. Probada Vale. ahora. Rafa, hay cada vez más gente en sala de espera. Yo creo que es que quieren poder oír a los compañeros. Bueno, Preferimos que lo vean después, ¿no? sí, vamos a dejarlo así. Como Vale. se va a grabar todo, lo vamos a grabar todo y lo van a ver. Vale. No hay problema. Vale, sí, sí que me funciona. Sí, vale. ¿Y a ti, Simón? No, porque no me has dado un permiso. Ya te Te lo aprobé. felicito, espera. Espera, No. ahora me ha salido otra vez. Espera. Guau. Pero no me deja aprobar. Envíalo otra vez. Sí, voy. Vale, ahora. Ya puedo. A ver, prueba. Sí. Sí, vale. ¿Empezamos? Vale, pues. En teoría ahí ya está los tres. Vale, pues ¿Listos? me dices, igual voy a poner el cronómetro para llevar el tiempo. Pongan sus cronómetros igual. Pues Lola, cuando tú digas. ¿Verdad? Pues si ellos están listos, nosotros también. Empezamos a... Espera, un momento, Yasira, se me ha quitado la opción de poner... Ya, es que creo que al darle permiso a Simón, Te lo has se le ha quitado. quitado el tuyo. Espera. Bueno, pues cuando yo acabe, te lo pide Simón. Aceptas. Es que... No, como tú me has oído presentarlo antes, Yesira, lo cambias tú y ya está. Espera, que se ha quedado. Guau. Es que no podemos estar los tres a la vez. ¿Ahora tienes permiso tú o lo tiene Simón? ¿Quién lo tiene? Simón, ahora yo. A ver, prueba. Yo no tengo ahora. Sí, yo sí. Pues pasarle, como decía Yasira, Pablo. Vale, ¿Vale? Vale. Vale. Venga, empezamos. Espera, Cuando no me muevas esto. No, ya, vale. ¿Quién lleva el tiempo? Yo lo voy a llevar. Y Rafa os avisa un minuto antes, dijimos, ¿no? Sí, Sí, bueno, nosotros hemos dividido el tiempo según la complejidad del asunto, entonces no todos van a ser dos, unos un poquito más, otros menos. Adelante. Para que lo tengáis en cuenta. cuando Sí. empecéis. Empezamos. Nada, Laura, empiezas. Vale, buenos días, soy Laura Mascarell, del Máster de Recursos Humanos, y voy a presentaros la solución al reto de Power Electronics, y esta se trata de SENSE. La idea es fusionar en una sola app las nuevas tecnologías del mercado, es decir, la realidad aumentada por una parte y la inteligencia artificial. De esta manera se facilitará el aprendizaje y se mejorará la experiencia práctica y del entrenamiento de los trabajadores de Power Electronics. Con SENSE no habrá distancia que valga entre los centros de trabajo y cualquier instalación, como por ejemplo una instalación en el desierto. Así pues, SENSE va a reinventar la formación actual de Power Electronics. Bueno, yo soy Yasira Vázquez y soy del MBA. Como podéis ver aquí, tenemos lo que sería nuestra propuesta de solución, sería el desarrollo de la aplicación. Hemos segmentado la aplicación en tres secciones básicas, que sería la universidad corporativa enfocada a la formación intelectual del empleado, la segunda sección que sería la experiencia de entrenamiento enfocada a mejorar y maximizar esa experiencia, y por último lo que sería la red social enfocada a transmitir lo que sería la cultura organizacional. Entonces, estas serían las vistas de lo que sería el contenido de los cursos, y esta sería el apartado de la formación corporativa, ¿vale? Enfocada, orientada a través de objetivos y no solamente de cumplir un módulo. Y utilizaríamos un algoritmo de inteligencia artificial para lograr que la formación sea progresiva. Luego tendríamos el segundo apartado, que sería el contenido autogenerado por parte de la propia comunidad de técnicos. Esto permitiría una alta participación y colaboración,
reducir la curva de aprendizaje, generar contenidos dinámicos a través de la generación de caracteres personalizados por parte del empleado y impulsaría lo que sería el trabajo en equipo a través de contenidos compartidos. Vale, lo interesante de esto es que este apartado, que sería la universidad corporativa, está muy relacionada con la experiencia de entrenamiento, que sería la sección 2. Lo más importante aquí es entender cómo funciona la realidad aumentada. Es una mezcla entre algo virtual, algo que no existe, con mi propia realidad, con mi entorno físico. Entonces, ¿esto cómo funcionaría? Básicamente, yo escaneo el equipo y puedo visualizar las alertas. Entonces, en rojo serían las alertas más urgentes, en amarillo las alertas preventivas y en azul las alertas de mis propios compañeros. Entonces, yo podría hacer este proceso de entrenamiento, como podemos ver aquí, paso a paso o por libre selección. Entonces, en la segunda pantalla, a la derecha, nosotros podemos ver, esto sería la lectura de los parámetros del equipo. Yo visualizo de forma virtual, toco la pantalla y podría ver cómo se hace el procedimiento en 3D junto con la realidad física en la que yo estoy. Esto me permitiría mejorar los niveles de retención a nivel de capacitación y formación, monitorizar el rendimiento de cada empleado y reducir los costes de movilidad a nivel de formación. Bueno, la segunda apartado, que sería la asistencia técnica, funcionaría de igual forma en la parte de realidad aumentada, botándome información del equipo que yo escaneo en campo. Entonces podría ver las alertas y el historial técnico de ese equipo. Además, podría hacer lo que sería la conectividad en tiempo real a través de este botón, que no sería solo hacer una videollamada, sino que podría, a través de realidad virtual, poder generar una interacción con la persona que estoy al otro lado. Y eso me permitiría reducir los tiempos de respuesta. Buenas, la última parte de la aplicación es la red social. Esta va dirigida principalmente a la identificación del talento interno, a la creación de contenido y experiencias y para promover la cultura organizacional. Además, servirá como herramienta colaborativa y para agilizar la comunicación interna. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Muchos trabajadores han soñado con poder tocar todo lo que imaginan cuando leen una guía o miran un vídeo. Sense aportaría esta experiencia a través de la realidad aumentada y virtual, para poder tener conectividad permanente y que el aprendizaje sea progresivo, con el fin de eliminar el abismo entre contenidos teóricos prácticos. El presupuesto de gastos del proyecto está compuesto mayoritariamente por personal que habría que contratar para crear la aplicación. Este sería un 19,6% del gasto en formación corporativa que Power gasta anualmente. Concretamente, este sería 115.200 euros. Pero esto no es todo, ya que implantaríamos un sistema de venta de licencias que en un plazo de 3 años como vemos en la gráfica, nos haría recuperar toda la inversión en la aplicación y a partir del cuarto año empezaríamos a obtener beneficios. Por último, nuestro plan de ruta sería de 1 año, repitiéndose las 3 fases y el desarrollo de las 3 secciones anteriormente comentadas, que vemos aquí en la diapositiva. Esto es todo, muchas gracias por la atención, espero que os haya gustado. Muy bien, muchas gracias. Casi no habéis llegado a los 6 minutos, perfecto. De tiempo de ejecución, perfecto. Muchas gracias. Ahora, si es un momento, el tribunal os va a hacer una pregunta. Quiero empezar yo por el final. He visto que proponéis para rentabilizar la aplicación un sistema de licencias. ¿Estáis pensando en que la compañía venda un poco o haga algún tipo de franquicia de esta solución? Que la venta de licencias quiere decir externalizar la aplicación. Sí, hemos pensado en que sería un buen modelo de negocio, ya que se desarrollaría la aplicación, sería vender el servicio.
Entonces, por eso lo hemos creado a nivel de licencias. Estaría enfocado a empresas multinacionales con más de 1.500 trabajadores. Y nada, pues con solo una empresa con una licencia mensual de 2.000 euros, pues al año tendríamos ya 24.000 euros. Entonces, si calculamos un incremento anual de 3 empresas por año, pasaría a lo que hemos mostrado, que al tercer año ya recuperaríamos la inversión y a partir del cuarto año ya tendríamos beneficio. Muy bien, gracias. Quizás desde es mejor que Power Electronics le comente. Digo, por no alargarnos mucho en los tiempos, que empiece el de la empresa que le afecta. No te oímos. Está apagado el micrófono. Sí, sí. Ahora creo que sí. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por el planteamiento que habéis realizado. Gráficamente se puede ver muy bien cuál es la idea y cuál es el entregable o el resultado que vuestro proyecto entrega, y también los pasos y los diferentes aspectos que resuelve. Yo iba a preguntar también sobre la parte de la comercialización de las licencias, ya que es un punto positivo para recuperar dinero, pero aunque principalmente a lo mejor no es el objetivo nuestro, ¿no? El objetivo nuestro sería resolver nuestras inquietudes. Una pregunta es en relación con los contenidos de realidad aumentada. ¿Cómo pensáis desarrollarlos? ¿Quién tiene ese know-how para hacer ese desarrollo? O sea, ¿qué grado de complejidad tiene hacer formación en esta metodología? ¿Lo habéis valorado? Sí. A ver, el tema de contenidos, o sea, los contenidos entiendo que ya están desarrollados por la empresa. Lo que se haría es adaptarlos al formato. En cuanto a cómo funciona la tecnología de realidad aumentada, no necesita, el tema es programadores. Yo hace años desarrollé una aplicación con realidad aumentada y más o menos un poquito de idea. Entonces, la realidad aumentada funciona a través de un plugin. Entonces, realmente donde estaría la mayor fuerza sería a nivel de inteligencia artificial, y que es desarrollar un algoritmo inteligente. Pero en la parte de realidad aumentada es simplemente programar. Y una pregunta, ese algoritmo de inteligencia artificial, ¿cuál es el objetivo de identificar ese algoritmo y ponerlo en práctica? El aprendizaje automático. Es decir, como habéis visto, nosotros está el contenido que genera la empresa, pero también el contenido que genera la comunidad. Entonces, está el contenido de las asistencias técnicas. Toda esta información se integraría en una sola base de datos, y a través del algoritmo lo que queremos lograr es que se mejoren los contenidos y los retos a nivel de formación y de training. Es decir, como habíamos dicho al principio, la formación está orientada a objetivos más que a completar un módulo. Entonces, a través de este algoritmo inteligente, yo podría generar que mi evaluación, en vez de ser un test, sean casos reales. Es decir, me ponga retos para que yo pueda solucionarlos y así estar mejor preparado al momento de mi trabajo en asistencia en campo, al momento de ya tener que hacer la asistencia técnica. Es decir, que por eso sería una formación progresiva, porque en la medida que el algoritmo se vaya alimentando, las experiencias van a ser más, y de forma inteligente mi empleado va a estar mejor capacitado para poder responder. Vale, o sea, a ver si he entendido yo. Entonces, el algoritmo de alguna manera recoge las aportaciones de cada uno de los empleados que hace a la aplicación, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué haría luego? ¿Le propondría a otros empleados o a otros técnicos que hagan X curso o X acción para mejorar o algo así? Claro, sí, a nivel de formación, por ejemplo, lo que habíamos pensado es que en la parte de evaluación, en vez de yo tener que hacer un test para calificar mis conocimientos, es ponerte retos tipo casos que yo tenga que resolver en tiempo real. Es decir, que los típicos errores comunes que suelen suceder en campo, yo los tenga que resolver ya en mi formación. Y esta información se va a dar a partir de los datos recopilados de la propia asistencia técnica, de los aportes del personal técnico, porque quién sabe más, la persona que crea los contenidos o la persona que hace el mantenimiento diario del equipo.
Entonces creemos que realmente el valor está en el contenido generado por el empleado. Y por eso lo hemos pensado así. Vale, o sea, el empleado en la situación real introduce los elementos que se ha encontrado para resolver el tema que tenía en campo, una avería, un correctivo, lo que sea, y sobre esos reportes es con lo que se genera la formación para el resto de personas o algo así. Sí, esa es una parte. Como te he dicho, hay varias Una partes. Entonces, lo que sería autogeneración de contenido está a nivel de formación del Moodle, a nivel de asistencia técnica y a nivel de redes sociales, por así decirlo. Entonces, todo se integra. Y a través del uso de palabras claves, un buscador de palabras claves, pues esto se puede lograr integrar. Vale, de acuerdo. Vale. Pues ahí, si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra presentación y vamos a pasar al siguiente equipo. Vale, perfecto. Vale, gracias. Gracias. ¿Cómo desconectamos esto? Lola, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, acabo de hacer anfitrionas a Marta y a Susana. Ahora sí. ¿vale? Conduce tú para que no Sí, perdamos tanto tiempo. Y... Claro, como hay, como ya llevamos retraso acumulado de 10 minutos y tenemos 2 o 3 grupos en espera, si os parece, podemos dejarlo como hemos hecho ahora, que el de la empresa correspondiente sea el que lance las preguntas. Sí, correcto, Porque yo no he si querido no, entrar por eso. es que me sabe mal además que todos los que están en espera puedan pensar a ver si es un problema del link, a ver si no sé cuánto, y empieza a cundir el pánico. Nosotros hemos pensado. Claro, pues por eso, como vamos con un poco de retraso. A ver, ¿podéis compartir la presentación? ¿Podéis probar a ver? Ahora mismo tenéis todos los permisos. Lola, qué nervios. Uy, qué nervios, va. Dios mío. Estáis sobrados para esto. Bueno, aquí hemos venido a pelearlo. Hombre, claro que sí, esto, vamos, a por todas. Sí, señor, ya se ve perfectamente. Ahora lo ponéis en modo presentación y podéis empezar cuando vosotros queráis. Rafa controla el tiempo y si vemos que se os va un pelín, él os avisa cuando falte un minuto. ¿Vale? Vale. Pues adelante, cuando queráis. Si me permitís, voy a hacer una cuenta atrás por si mis compañeros también se quieren poner el cronómetro. Falta Javi, ¿no? No, se ha puesto en la presentación. Ah, vale, Adelante. es que como no lo veo aquí en la cámara. Pero si le das a vista a la derecha, puedes ponerlo en galería y entonces saldrán más. Adelante, venga. Hay una flechita para abajo. Si solo ves 4 o 5, le puedes dar para abajo y lo sigues viendo a él. Vale, bueno. Vamos allá. Les hago la cuenta atrás, ¿vale? 3, 2, 1. Buenos días, tribunal, compañeros. Creo que es el momento de que el grupo 9, formado por Javi, Loles, Carmen y Yani en orden de aparición, presente su propuesta ante el reto. ¿Cómo ha de ser la formación en la era post-COVID? Y la respuesta es muy fácil. My Power VR. Javier, tienes el audio desconectado. Ahora, es verdad. Jope. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a empezar? Sigue. Si os da igual, yo Vale. tiraría. Sigue. Bueno, debido a esta afirmación podemos darnos cuenta que la formación corporativa debe de ir orientada hacia el saber hacer. ¿Qué? El reto planteado es dar solución a la formación que actualmente tiene la empresa y que quiere encontrar la forma de ampliar y mejorar para formar con mayor éxito a su personal SAT. Para dar solución proponemos MyPower, una plataforma de realidad virtual con la que el personal SAT se puede formar de manera global mediante la simulación de realidad virtual utilizando la tecnología VR. Además, ofrecemos dentro de la plataforma un servicio de intraemprendimiento donde los trabajadores pueden aportar sus proyectos y contribuir a las sinergias de la compañía. Pero, ¿cuáles son las características importantes y que dan valor a nuestra idea? Son 8. La reducción de costes de formación con respecto a la actual. El aumento de la productividad. Nuestros trabajadores van a estar mejor formados.
La reducción de los procesos de capacitación. Se va a requerir menos esfuerzo y menos tiempo. La supresión de las brechas entre la formación SAT, ya que vamos a contar con una formación universal, globalizada y sin distinción sobre en qué lugar del globo se encuentre. Además, se va a fomentar la autonomía, ya que se va a trabajar mediante ensayo-error y que la repetición de las actividades no va a estar limitada. El trabajador va a poder realizarlas cuantas veces necesite hasta que controle perfectamente su máquina. Además, se mejorará el SAC, ya que se podrán enseñar los productos y procesos virtualmente. También se reducirán los riesgos laborales, ya que, como hemos dicho anteriormente, el trabajador previamente va a trabajar sobre un simulador, por lo que controlará la maquinaria una vez le llegue. Y por último, se fomentará la formación mediante la experiencia, el saber hacer. Aquí podemos observar una fotografía que nos muestra un claro ejemplo de que la realidad virtual es aplicable en las compañías. En este caso podemos ver un piloto de la aviación, el cual tras horas de vuelo en realidad virtual puede asegurarse que el primer vuelo que realizará lo realizará en condiciones óptimas de seguridad y de experiencia. Gracias a esto puede simular situaciones en las que necesitaría realizar maniobras y en la vida real pues quizá podrían terminar en un accidente fatal. ¿A quién va dirigido? Principalmente a nuestro personal SAT, ofreciendo y asegurando un servicio las 24 horas y todos los días de la semana, asegurando que una capacitación de calidad y de eficiencia y asegurando la presencia internacional de todo el personal a nivel del mundo. Por igual, ofrece y fortalece las relaciones entre los clientes, minimizando los tiempos de mantenimiento que se deben de realizar las maquinarias y fomentando y asegurando un mayor alcance de clientes potenciales. Los indicadores para validar nuestra solución. Beneficiando a 400 trabajadores, ofreciendo 15 minutos de tiempo de formación, alcance a nivel nacional, internacional. Nivel de efectividad del 90%. Inversión inicial de 250.000 euros y un retorno de la inversión de 168%. Con nuestra propuesta, lo que esperamos es aportar tanto al personal de Power Electronics como a la sociedad un valor añadido, reduciendo el estrés provocado por las largas horas de formación y a su vez fomentando la resiliencia, es decir, la capacidad de superación y adaptación a los cambios. Además, podemos contribuir a crear una educación de calidad, inclusiva y equitativa, respondiendo al ODS 4 y con ciudades sostenibles, ODS 11, mediante la reducción de la huella de carbono al reducir los traslados propios de la formación. Por todo lo anterior, mediante MyPower pretendemos contribuir a ese 90% de personas que aprenden haciendo, que puedan formarse mediante ese método que ofrece la realidad virtual. Muchísimas gracias y siéntanse libres de preguntar cualquier duda. Aquí estamos nosotros. Bueno, si queréis empiezo yo preguntando así rápido. Una pregunta, ¿cómo medís el retorno de la inversión? Que me ha chocado ese 168%. Bien, yo tomé como una estimación las últimas ventas que presentó usted, 420 millones, y lo dividí entre la inversión inicial, que son los 250.000, o sea, el porcentaje de las ventas menos la inversión inicial entre la inversión inicial. Y me dio 168%, que ofrece una mayor grado de rentabilidad. Pero lo dices por el tema de invertir 250.000 en este proyecto, ¿no? Y lo mides lo evalúas de esa manera, ¿no? Sí, porque teníamos datos limitados financieros, entonces para tener una idea de qué retorno iba a ofrecer. Vale. Vale, no acabo de entender el análisis, pero ¿puedes explicarlo un poco mejor? Por tener una idea de cómo habéis llegado a la conclusión. ¿El análisis del margen o usted dice? Sí, no, de ese retorno, o sea, de esa inversión, porque claro, nosotros al final, la inversión nuestra, pues de la gente no solamente es la facturación global, ¿no? Son viajes, horas, desplazamientos, etcétera, ¿no? Sí, como le digo, es un elemento estimado porque solo teníamos el valor de las ventas aproximadas
y tenemos el valor del coste inicial, de la inversión inicial. Entonces, a través del ratio de ROE, que es la rentabilidad económica, se utiliza el porcentaje de ventas bruto, tomé los 420 millones menos la inversión inicial, entre la inversión inicial nuevamente. O sea, se corresponde qué parte de esa inversión en mi activo va a representar en mis ventas, cómo influye, ¿verdad? ¿Cómo me va a afectar? Si una rentabilidad mayor o menor. ¿Ofrece un mayor riesgo o un retorno mayor o menor? Un estimado. De acuerdo. Y sobre la ejecución del plan, ¿vosotros en cuánto tiempo creéis que puede tener aquí este proyecto, se puede poner en marcha? Sí. A ver, bueno, si me permiten mis compañeros, empiezo respondiendo yo, aunque van a ir a ellos posteriormente. Nosotros pedimos, no sé si habéis leído el documento o no, no tengo ni idea, pero pedimos a una empresa que nos hiciera el presupuesto y tal, y con ello nos dijo también pues cuánto costaría la creación de este contenido y tal. Entonces la creación de todo este contenido, toda esta realidad, la puesta en marcha y todo eso son 6 meses, y de ahí en adelante ya, como bien hemos comentado sí que en la parte escrita, porque al final en la presentación nos veíamos más limitados, buscamos que al principio sí que vayáis más de la mano para la creación y todo esto, pero el objetivo es después ya que vosotros solos gestionéis todo esto. Muy bien. Vale, más Si me preguntas. permitís Adelante. intervenir, nosotros hemos puesto en valor el buscar una empresa valenciana, porque Power Electronics es una empresa valenciana. En lo que es la propuesta de lo que es el reto, os hemos adjuntado en anexos un presupuesto detallado de todo, de lo que sería la inversión inicial, el gasto de lo que son los accesorios, tanto gafas, se podría instalar en vuestra plataforma de universidad corporativa, pero que, como ha dicho mi compañera, lo estuvimos hablando con las mentoras, y es que caminéis de la mano con esta empresa, teniendo también el apoyo de los ingenieros SAT para recrear una réplica exacta del campo de trabajo. Y luego vosotros, como sois especialistas en crear productos únicos, como bien dijisteis en la presentación, es que vosotros podáis desarrollar esa idea. Os hemos puesto los perfiles que necesitaríais, o sea, todo bien especificado. No sé si he respondido. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nada más por mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, Lola. Gracias. Muy bien, enhorabuena. Así, perfecto. Dios mío. Adiós, Lola. Chao. Hasta luego. Muy bien. ¿Qué tal, Jordi? Javier. Buenas. Hola, buenas. Vale. Hola, Juan Andrés no está. Juan Andrés nos falta, sí. No podía. No. Vale. No va a estar entonces. Vale, gracias. Pues nada, si vosotros estáis listos, probad a ver si podéis compartir vuestra presentación. Sí. Y empezamos directamente para ver si conseguimos ajustarnos al tiempo y recuperar lo que llevamos de retraso. A ver. Aquí. Fenomenal. Fenomenal. A ver. Ahí. Vale, a ver un momento. Vale. A ver. 3. Bueno, ¿empezamos ya o...? Cuando vosotros queráis, tenéis un minutito antes de que se cumpla el tiempo, Rafa os avisaría si seguís ahí, ¿vale? Perfecto. Pues Adelante, cuando 3, queráis. 2, 1, ya. Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Camarena Monpó y junto a mi compañero Jordi Pérez Diopis, a continuación vamos a presentar nuestra propuesta de solución para el reto Importaco. Nosotros creemos en los cuadros de mando como una herramienta nueva de conocer al cliente y, por tanto, es una herramienta clave a la hora de detectar los factores de éxito en la relación con los clientes.
Bueno, nuestro principal objetivo es presentar de forma clara y sencilla la información de los segmentos de clientes. Bueno, el cuadro de mando nos permite identificar los factores clave en cada arquetipo de clientes con información en tiempo real y de esta forma tratar de tomar decisiones más personalizadas para nuestros clientes. Presentamos esta solución porque detectamos ciertos problemas a los que Importaco debe de hacer frente, como son, por ejemplo, necesidades tan diferenciadas entre sus distintos clientes, sus características tan propias o la gran cantidad de factores que deben tener en cuenta en cada uno de ellos. Bueno, con tal de lidiar con los problemas comentados en la presentación anterior, la empresa hoy en día ya tiene unas soluciones como por ejemplo las curvas emocionales, el control de satisfacción e indicadores, un equipo de calidad y un análisis y encuestas de percepción. Pero realmente lo que nosotros apostamos por una solución sencilla que permita reunir un conglomerado de datos que podría ser complejo. Bueno, nosotros tenemos muy claro que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Por tanto, vamos a medir la relación con el cliente para poderla mejorar. Por ello, la propuesta de valor nuestra que proponemos hoy se basa en poder medir la relación con el cliente a través de esos cuadros de mando para poder tener una mejor monitorización de todos esos datos que percibimos y satisfacer al final pues al cliente de la forma más personalizada posible. Bueno, pues aquí os presentamos nuestra solución. Esto es un prototipo de un dashboard donde se presentan distintos indicadores como la tasa de abandono, frecuencia de compra, número de quejas y reclamaciones para un segmento de cliente que hemos llamado Internacional Europa, como se puede ver en la parte superior izquierda del panel. Bueno, la idea es realizar un dashboard para cada segmento que tenga la empresa. Y en cada cuadro de mando pues aparecen unos indicadores que serán fijos en todos los paneles con información que la empresa considere importante e indicadores que serán más específicos para cada tipo de segmento. Aquí presentamos otro ejemplo, en este caso para un dispositivo móvil, porque en definitiva creemos muy importante y además creemos que es muy interesante que de cara al futuro la herramienta sea lo más accesible, fácil y eficiente posible y además que se pueda utilizar donde sea y cuando sea. Bueno, pues para iniciar e implementar nuestro proyecto con el que pretendemos aportar valor a la empresa, será necesario delimitar 3 fases que comentaremos a continuación. En esta primera fase se tendrá que llevar a cabo un proceso de segmentación de clientes de forma muy bien definida, combinando las herramientas que actualmente la empresa cuenta con información obtenida por otros medios, como por ejemplo puedan ser encuestas, entrevistas o incluso facturas. Bueno, esta segunda fase consiste en la construcción de los cuadros de mando, donde delimitaremos los KPIs generales para todos los cuadros de mando, así como los que son más específicos para cada segmento de clientes. Bueno, y para mostrar gráficamente estos indicadores en los dashboards, será necesario obtener información de fuentes como bases de datos que posee actualmente la empresa, APIs, incluso datos relevantes obtenidos a través de encuestas. En la tercera y última fase, para el correcto funcionamiento de la herramienta que presentamos, es necesario que desde el día 1 se actualice y se controle la misma a fin de tener actualizados todos los datos, corregir los posibles errores y, en definitiva, que sea una herramienta útil a tiempo real. Bueno, pues nuestro proyecto brinda unas ventajas como, por ejemplo, la capacidad de conocer mejor al cliente, de poder incrementar la eficiencia en procesos de mejora de la relación con los clientes, poder tener un control a tiempo real de toda la información, además de mejorar la satisfacción de las preferencias que tienen nuestros clientes. En cuanto al presupuesto, estimamos que el coste es de 5.000 euros para el panel de desarrollo, para desarrollar la herramienta del dashboard y también para formar a las personas en esta herramienta. Una ventaja es que, teniendo en cuenta que la empresa Importaco es tan grande, pues la empresa ya dispone de parte del equipo necesario para la elaboración y la supervisión de la herramienta.
Bueno, y para comprobar si esta solución que hemos implementado está siendo efectiva, habrá que fijarse en unos indicadores cuantitativos, observando los propios cuadros de mando, si por ejemplo hay unos parámetros que han mejorado con respecto a periodos anteriores, ya sea que se ha reducido el número de quejas, que la tasa de abandono ahora es un poco menor, pues eso será un buen indicador de que esta solución está funcionando. Y indicadores cualitativos, que serán, por ejemplo, preguntando a los distintos Ir departamentos acabando, donde tiempo cumplido, ir acabando, por favor. bueno, a los distintos departamentos donde se ha implementado esta herramienta, preguntando si es efectiva o no, y así observando. En definitiva, estamos convencidos de nuestra solución y siguiendo con la línea propuesta de calidad de Importaco, apostamos y pretendemos aportar la mayor eficiencia y control posible a fin de llevar a cabo una mejora continuada de las relaciones con nuestros clientes. Por tanto, apostemos más por ello y apostemos también por ella. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado. Bueno, no sé. Gracias por el trabajo, gracias. Muy bien, chicos, muy buen trabajo. Pedro, no sé si quiere comentar No, es alguna Mónica. cosita. Que son míos. Calla, Lola, son los estoy- míos. Nada, nada, lo primero que me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho el trabajo realizado, enhorabuena. Me ha gustado también la forma en que lo habéis presentado y la comunicación, muy calmados y pese a que os falta una persona en el equipo. Simplemente os quería preguntar, ¿habéis valorado cómo se puede integrar esta plataforma con otras plataformas que ya estén operativas? ¿O habéis pensado en hacerlo en una determinada plataforma que se pueda linkar o que se pueda vincular a otras plataformas que ya existan para poder nutrir de datos? ¿O si sería una plataforma que se nutra de bases de datos exportadas? ¿Cómo habéis pensado en la implementación real, en el siguiente paso? La idea es básicamente, a partir de las bases de datos que ya tiene la empresa, trabajar cómo se podrían utilizar esos datos para poder configurar los indicadores en cada uno de los cuadros de mando, porque nosotros hemos presentado un cuadro de mando, pero se podrían, básicamente la idea es que se creen más cuadros de mando, pero sí implementar a partir de lo ya existente, es decir, de bases de datos que la empresa ya tiene y también, pues como hemos comentado al principio de la presentación, nutrirse también de otra información, pues por ejemplo de entrevistas que podemos ir haciendo a partir de ahora con la implementación de la idea trimestralmente, anualmente. Lo ideal sería pues hacer un mix. No sé. Perfecto, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Rafa. Pues Lola, pues nada, Pues muchísimas sí. gracias. Lola. Exacto, muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias por el esfuerzo, que sé que habéis trabajado duro, que os he visto yo. A vosotros, gracias. Muy bien, pues damos paso al siguiente grupo. Vale. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Gracias. Vale. Bueno, pues nos desconectamos, ¿no? Muy bien, ahora vendrán Vamos, yo no sé vosotros, yo voy loca con las plantillas. Camila, no vemos a tu compañero, Carlos Saiz. A ver, espera, perdón. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Estáis juntos, vale, de acuerdo. Mira, qué junticos. ¿Lleváis la PCR hecha? Sí, está todo en orden. Está todo en orden, así me gusta. Bueno, ¿podéis compartir? Mirad a ver, Claro, en teoría a ver, tenéis el compartir. permiso. Si estáis listos podéis empezar cuando vosotros consideréis. Un minuto antes de que llegue el tiempo, os avisa Rafa si tenéis que aligerar un poquito, ¿vale? Vale, ¿podéis ver la pantalla compartida? Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar y Muy bien. déjenme poner el tiempo. Vale, pues yo soy Camila, Carlos, vamos hoy a presentar nuestra propuesta a la empresa Power Electronics. Nuestra propuesta hemos dado el nombre de The New Power Formation
cuyo lema principal es la fórmula para revolucionar la productividad. Vale, ¿cómo debe ser la formación corporativa en la era post-COVID? Bueno, pues encontramos que Power Electronics tiene un problema a la hora de la formación de su empleado debido a la estructura que plantea la formación. Tenía una estructura, digamos, presencial, por lo tanto había muchos costos asociados, tanto de tiempo como otros recursos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Power Formation? ¿Qué vamos a solucionar nuestra idea? Nuestra idea va a solucionar este problema de formación, ya que vamos a reducir todos los costos, tanto de tiempo como monetarios. Además de que esta formación va a ser más rápida y por lo tanto vamos a tener entregas más rápidas a los clientes. Vale, pues la formación actual que tenemos en la empresa es más o menos esa estructura que podéis ver. Entonces es una formación teórica online, práctica presencial. Hemos notado que hay poco ausencia de incentivos. Tiene algunas interacciones, pero para nosotros entendemos que son pocas interacciones en mucho tiempo. Tiene un test final. Hemos percibido que hay una falta de compromiso de los empleados con la formación porque no se sienten motivados a hacerla. Además, es un curso que tiene poca difusión dentro de la empresa y también que es más costoso para nosotros, Power Electronics. Vale, en ese sentido, hemos formulado en nuestra propuesta que sea una formación online, tanto presencial cuanto la parte práctica, cuanto la parte teórica. Además, poner los incentivos retributivos a todo el equipo, que son tenemos los directivos, los ayudantes y además los técnicos. Y así entendemos que será menos costoso para la empresa a largo plazo y también habrá como más motivación dentro de la empresa para que los empleados y para que todo el equipo pueda participar. También hemos visto que en la formación actual no existe un cajón de dudas, de una forma que el empleado, mientras esté haciendo el curso, pueda inmediatamente sacar las dudas que tengas o algo así. Entonces nosotros hemos propuesto que exista ahora un cajón de dudas con preguntas frecuentes y además han perdido la conexión, ¿no? Sí. Hola. Yo creo que la internet se fue. Sí. ¿Ahora? Vale, a ver, otra vez. Bueno, perdón, es que... sin problema. A ver, ¿será? Vale, pues entonces, en conclusión aquí, la app corporativa, la instauración de la app corporativa, que sería una plataforma que todos los empleados a nivel mundial estarían conectados. Entonces, por ejemplo, si un empleado está haciendo un curso de formación en España y luego tendrá que hacer una instalación y luego el mantenimiento de la maquinaria y tenga una duda, puedes ahí en la app entrar en contacto con otros empleados en otros países y sacar las dudas que tenga y la instalación de una forma mejor o entonces el mantenimiento de la maquinaria. Vale, nuestros diferenciadores. El primer diferenciador es una formación continua de calidad. Estará apoyada en una primera etapa con una empresa externa que se dedique a la formación y en una segunda etapa estaría apoyada en que los propios encargados recibirán una formación especial para hacer estos cursos de una manera mucho más innovadora y que lleguen mejor a sus empleados. Además, introducimos incentivos. El programa de incentivos consiste en que los empleados al final del año recibirán un bonus. Este bonus, para que cumplan este bonus, en primer lugar tienen que de formación y en segundo lugar tienen que ser productivos. Es decir, habría que establecer un baremo que es el que se
de un equipo, hay que hacer varios baremos, y además el número de incidencias medio que existe. Entonces, para que los empleados cobren este bonus, tendrían que hacerlo por debajo, haciendo la instalación por debajo del tiempo y además por debajo de la media. Y por último, win-win, todas las partes ganan. Ganan los empleados, ganan la empresa y ganan los clientes. Bueno, nosotros entendemos que nuestra es innovadora para la empresa. Entendemos que la productividad será mucho mayor y la propia propuesta se autofinanciará. Además que nuestro los valores de innovación, los valores de sostenibilidad, flexibilidad y que nos encajan. Tiempo cumplido, terminando. Le reto que vale. Bueno, esto llamo la sería resumen, exactamente. Luego, ventajas e impacto, pues están claras. Disminución del tiempo de formación de los empleados, porque al ser online va a ser todo más rápido. Mayor grado de satisfacción de nuestros clientes, porque más rápido. Chicos, es que aparte, bueno, aparte de que se cumplió el tiempo, es que nos escuchamos bien. Vamos a haceros, si queréis, el tiempo se ha cumplido, vamos si queréis haceros alguna pregunta. Además es que nos oímos bien. Se va y viene vuestra voz. ¿Vale? Vamos. De hecho, yo creo que son todas enganchadas. De la universidad. Vale, ¿hola? Terminamos y... Hola. Sí, es que os perdemos. Si os parece, ¿os van a hacer alguna pregunta? Quita la cámara, por favor. Sí, sin problema. Perfecto. Adelante. Quitamos la cámara porque así creemos que va a ir mejor la conexión. Vale, quizás sí, mejor. Vale. Bueno, entonces esto más o menos sería esta nuestra propuesta. Entonces tendrá la formación continua que genera la mayor productividad a la empresa, luego mejor servicio al cliente, los beneficios, consecuentemente mayores beneficios a la empresa y luego la empresa tendrá la posibilidad de invertir todavía en otras formaciones a los empleados. Camila, el tiempo se ha cumplido. Vamos a haceros alguna pregunta, ¿vale? Gracias. Vale. Bueno, una pregunta. Gracias por vuestra exposición y soy consciente de las dificultades que podéis tener para que estemos conectados. Una pregunta, ¿qué os ha hecho pensar que el tema económico es un punto a traer para el tema de la formación, para motivar la formación de los empleados? Al fin y al cabo, si se compensa a los empleados con un bonus, con más dinero, pensamos que puede ser algo que les llame para hacer los cursos de formación. Como una motivación. Exacto. Vale, de acuerdo. Pues no mucho más. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Pasamos al siguiente grupo. Vale, muy bien. Gracias. Chao. Chao. Alejandro, Adrián y Víctor. Aquí la verdad es que hemos oído lo que hemos oído. Ya. Y Víctor. Muy bien, aquí tenemos a Adrián, a Alejandro y a Víctor. Perfecto, que sois el grupo 6, ¿vale? Pues si vosotros estáis listos, tenéis todos los permisos para poder compartir la pantalla. Vale. Estupendo, ya está ahí Alejandro también, que nos faltaba. Bueno, Vale, chicos, cuando queráis, cuando falte un minutito, Rafa os avisa para que podáis cerrar, ¿vale? Vale, muy bien. Adelante, ánimo. Vale, voy a compartir pantalla yo. Vale. Pues... buenos días, yo soy Víctor y junto a mis compañeros Adrián y Alejandro vamos a exponer nuestra idea para resolver el problema de Power Electronics sobre cómo mejorar la formación corporativa en tiempos de COVID, para que hemos llamado Interact.
Actualmente estas formaciones se realizan esencialmente en la sede de Power Electronics o por técnicos en las propias delegaciones o telemáticamente con una plataforma de e-learning. Pero claro, estas soluciones no son suficientes y tienen limitaciones como son la falta de capacidad de reacción, las restricciones a raíz de la pandemia y los elevados costes de formación práctica. Además, la plataforma e-learning tiene limitaciones para dar formación práctica y deben encontrarse otras maneras. Y ahora mi compañero Adrià os detallará más en profundidad nuestra idea. Muchas gracias, Víctor. En vista de que las soluciones actuales no son suficientes para una empresa como Power Electronics, os presentamos nuestra idea. Como ya mencionaba antes, Víctor, se llama Interact y consiste en implementar la realidad aumentada a los procesos de formación mediante la implementación de las gafas HoloLens 2 y la plataforma de Microsoft Dynamics 365. Y os preguntaréis, ¿qué es todo esto tan complicado? Muy bien, como podemos ver en este vídeo, esta nueva tecnología nos permite conectar problema y solución en cuestión de minutos. Cualquier operario en campo que utilice este sistema puede contactar con el técnico correspondiente para resolver cualquier duda, proyectando en la pantalla de este último imágenes en tiempo real acompañadas de información adicional sobre el material que se está manejando, como gráficos, niveles de temperatura o hologramas. Al mismo tiempo, el técnico puede realizar indicaciones visuales, como se observa en el vídeo, que ayudan al operario a comprender mejor el funcionamiento y los pasos a seguir en el manejo de una maquinaria determinada. Teniendo esto en cuenta, nuestra propuesta se basa en 3 aspectos clave. La capacidad de conectar remotamente a ambas partes de la formación de una forma interactiva, intuitiva y eficaz. La creación de contenido multimedia de última generación y mucho más específico, adaptable a la plataforma Moodle ya existente dentro de la empresa. Y el uso de hologramas táctiles que aporten la información física y técnica, facilitando así la formación práctica. Por todo esto, creemos que Interact supondrá para Power Electronics, primero que todo, una reducción de coste sustancial, al acabar con viajes muy largos, pérdidas de tiempo en el traslado, coste de estancia del técnico, además de su coste de oportunidad, ya que el tiempo invertido en trasladarse y formar a los empleados no lo puede dedicar a la empresa en sí. Segundo, un aumento en la seguridad, tanto en el contexto actual de la COVID-19 con restricciones de movilidad y distanciamiento social, como en la reducción del riesgo físico de los empleados en la formación práctica, dadas las posibilidades de formación virtual y capacidades de trabajo con hologramas que evitarían riesgos innecesarios. Y por último, una capacidad de adaptación y reacción mucho mayor, a través de una tecnología disruptiva que permite a Power Electronics estar a la cabeza de todos los cambios que le puedan surgir. Ahora Alex detallará más en profundidad todos los aspectos de nuestra idea. Bueno, pues muchas gracias, Adrià. Yo soy Alejandro y voy a seguir explicando algunos aspectos de nuestro proyecto. Bien, ¿por qué realidad virtual y aumentada? Existen 2 razones principales. La primera, se puede observar en el gráfico de la izquierda y es por su eficacia. Esta tecnología permite asimilar conceptos 4 veces más rápido que los métodos como pueden ser tradicionales o incluso el e-learning, ya que el estudiante, por llamarlo así, está sometido a estímulos constantes, lo que hace difícil perder su atención. En el otro gráfico, en la derecha, encontramos la segunda razón, y es que la realidad virtual permite reducir sus costes conforme el número de usuarios aumenta. Seguimos. ¿Por qué ahora? La pandemia del COVID-19 ha obligado a adaptar nuestra forma de vida de una forma increíble y muchas veces de la manera más ingeniosa. Por ello, nosotros queremos ir un paso más. Y como se puede observar en el gráfico de la izquierda, aprovechar una industria que tiene un crecimiento exponencial como es la realidad aumentada y adaptarla a la enseñanza. Muchas otras empresas que lideran sus sectores ya lo han hecho, pero no solo para la formación, sino incluso para el diseño de sus productos, como puede ser, por ejemplo, Mercedes y Adidas, otras, como el campo de la medicina, para realizar operaciones a distancia, o incluso realizar simulaciones de sus productos, como puede ser Airbus. Bien, ¿por qué HoloLens y Dynamics 365? Como se observa en la siguiente tabla comparativa, HoloLens no son las únicas gafas del mercado, pero sí las más avanzadas y eficaces. Es por ello que, a pesar de su precio sea ligeramente superior al resto, hemos elegido este producto ya que consideramos que aporta muchas más ventajas de que el desembolso supondría. Finalmente, hemos hecho un pequeño borrador del desembolso que supondría nuestro proyecto Interact. Bien,
En esta tabla se muestra la comparativa que supondría unas gafas y una licencia con el coste que conllevaría el viaje de una persona a Phoenix, la cual se quedará allí 5 días y viajaría 3 veces al año. Y como se observa, la diferencia de precio es casi el doble. Bien, este desembolso es mucho más visual en este diagrama, en el que aunque parezca un gran gasto inicial, de cara a un futuro este gasto se rentabiliza. Y finalmente, por último, destacar unos costes difíciles de contabilizar, que solucionaría nuestra idea, como es la conciliación familiar, el coste de oportunidad de tener un trabajador en el extranjero y el desgaste del trabajador que supone el viaje. Muchas gracias y ahora Víctor concluirá la presentación. Pues nosotros hemos propuesto 4 fases distintas, progresivas, de desarrollo de esta tecnología. La primera sería contactar con Microsoft para hacer un plan de implementación del programa Dynamics 365. Después, hacer un periodo de prueba con Estados Unidos, con las HoloLens 2 y este programa. Y la tercera fase que consistiría... terminando. Vale. Consistiría en implantar la tecnología en todas las delegaciones, para lo cual se estima un tiempo de 1 año para cumplir estas 3 fases. Y a partir de ahí, una cuarta fase en la que se desarrollan aplicaciones interactivas con hologramas y tutoriales en 3D y se utiliza el Machine Learning para mejorar los procesos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por parte del equipo a la universidad y a las empresas por esta semana. Y esperamos que Power Electronics considere implantar esta idea, pues la consideramos la formación del futuro para la energía del futuro. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Pedro, si quiere aprovechar. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy gráfica y muy ordenada. La verdad que me ha llenado, ¿no? O sea, me ha dejado lleno del planteamiento que habéis hecho. Solo una pregunta, ¿vale? Los contenidos que tenemos ahora o que pueden existir de manera convencional, ¿cómo se adaptan con esas gafas que habéis visto vos? Bueno, contesta Víctor, Tú, contesta. no, tú, Adrián. Vale. Nosotros, por lo que hemos comprobado, la capacidad de HoloLens 2 junto con Dynamics 365 lo que permite es adaptar cualquier tipo de contenido multimedia a su formato de realidad aumentada. Por tanto, podríamos combinarlo de las dos maneras, tanto el contenido que se crea con la visualización de las gafas en tiempo real, que se puede almacenar y se genera en la nube de Microsoft, que por lo que hemos podido saber, Power Electronics ya trabaja con el contenido de Microsoft, y igual podemos desarrollar el contenido multimedia en tiempo real a través de las gafas. Entonces podemos conectar el contenido ya creado por Power Electronics simultáneamente con las gafas y que el operario en función vea, por ejemplo, el tutorial de cómo montar una determinada máquina en el tiempo real mientras está viendo la máquina en la vida real. Sería nuestra idea más o menos. Y bueno, una cosa, yo como apunte, también no solo funcionan las aplicaciones en 3D y el programa no solo funciona con las gafas. O sea, cualquier empleado puede tener en su móvil esta aplicación y desde su casa podría, por ejemplo, visualizar el modelo en 3D e interactuar con él, lo cual mejora mucho esa plataforma de e-learning, permitiendo una formación más práctica. Como complemento, claro. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Muy buen trabajo. Vale. Y vamos a pasar al siguiente grupo. De acuerdo, Fenomenal. muchas gracias. Vale, muchas gracias. Es que como estuve en su grupo ayer, creo, he visto el cambio y me ha gustado mucho. Me han hecho mucho caso. ¿Qué tal, chicos? Hola, muy bien. Mara. Uy, se me ha conectado. A ver, Pedro se ha ido. Es que era Rubén, lo sentimos. Sí, ¿no? Ah, vale. Yo digo, me he metido en un grupo que no. Yo estaba pensando, juraría yo que estos no estaban juntos ayer. Ahora sí, ahora tenemos al que nos toca, Rubén. Pero chicos, pues tenéis el permiso para compartir pantalla habilitado, así que mirad a ver si podéis
Y bueno, luego es cuando vosotros estáis listos. El tiempo, supongo que lo habéis ensayado, pero Rafa, ¿cuántos minutos? Avisa por si se nos va un poco el control. ¿A los 4, Vale. perdón? ¿Eh? ¿A cuánto has dicho que avisaba? Que no te... 5 minutos. Ah, vale. De acuerdo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Estamos viendo la diapositiva, pero no en presentación. Ahí, perfecto. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Cuando queráis. Hace unas semanas se nos planteó la oportunidad de participar en un proyecto con Importaco, ya que no encontraban soluciones para determinar el grado de satisfacción de sus clientes. Hoy os presentamos Silent Satisfaction Survey. Esta idea unifica en una base de datos la información existente sobre los clientes de Importaco y la obtención de variables cualitativas sobre la satisfacción a través de encuestas silenciosas, para lograr así una visión global sobre qué es aquello que más valora el cliente. Nuestra propuesta de valor se basa en 3 pilares. El primero es la viabilidad. ¿Por qué? Porque proponemos una solución de bajo presupuesto adaptada a las necesidades actuales. En segundo lugar, el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque combinamos información que se puede medir y que existe con todo lo que se puede recabar del cliente. Y lo tercero, la perspectiva del futuro, ya que contemplamos el cambio de preferencias y la evolución de estas en los clientes y con el fin de poder adaptarnos a ellas. ¿Qué haremos? Haremos una base de datos y a partir de esta realizaremos un análisis estadístico. ¿Cómo haremos esa base de datos? Bien, obtendremos la recopilación de datos existentes con todo lo que nos aporta Importaco de cada cliente que ha elaborado a partir de todos estos años. ¿Cómo? A través de la web del cliente, el software Jira, la información de pedidos y vía email, ya que vía email muchas empresas realizan estos pedidos y nos dan cómo podría ser el pedido, la calidad que necesitan, etc. Además, para implantar esta base de datos, obtendríamos una encuesta silenciosa. Diréis, os estaréis planteando, ¿qué es una encuesta silenciosa? Bien, en una de las reuniones, el comercial con el cliente se hará preguntas para conocer la satisfacción, es decir, hará preguntas de manera sutil para poder llegar a conocer de manera subjetiva las preferencias de este. Un ejemplo de cómo podría ser sería: ¿quieres mejorar en algún aspecto? ¿Te interesaría algún producto adicional? Esto se realizaría en una conversación de tú a tú, por lo que esta encuesta pasaría desapercibido y no sería una encuesta tradicional que la gente no contesta. ¿Por qué funciona nuestra idea? Pues primero porque ponemos en valor el contacto humano que puede aportar el comercial para obtener y recabar información del cliente. En segundo lugar, porque recopilamos información existente y no necesitamos crear nada nuevo. Y en tercer lugar, no hace falta una gran inversión para llevar a cabo la idea. Las ventajas que aportamos frente a otras soluciones existentes se basan en que la información que tiene Importaco por separado no llega a ofrecer una visión clara y global sobre las preferencias del cliente. Además, las encuestas tradicionales han fallado en estos métodos, ya que por lo que sabemos el 10% de clientes contesta a este tipo de preguntas. Por tanto, si unificamos aquello que ya existe y lo combinamos con lo que podemos llegar a tener gracias al poder del comercial, podremos obtener finalmente datos concluyentes sobre las preferencias del cliente. Hemos creado un pequeño informe que podéis encontrar en el diario de Innovación para ver esto en práctica. Aquí podemos observar, bueno, en la realidad tenemos 1.500 clientes, pero nosotros nos hemos enfocado en 15 para poder llevar a cabo esto de manera más visual. De 15 clientes que tenemos, pasamos a 4, es decir, queremos segmentar esos clientes con sus preferencias para poder adaptarnos a ellos sin necesidad de estar mirando cada uno qué es lo que quiere. Para ello haríamos clustering mediante un mapa autoorganizado. Podemos ver en la visualización que en el primer clúster tenemos 3 clientes, en el segundo 8, en el tercero 1 y en el cuarto 3. En el tercer clustering nos encontramos con un solo cliente, es decir, no hay semejanzas entre este cliente y los demás, por lo que ahí sí que podríamos dar una personalización mayor. Para también realizar este análisis necesitamos ver en la base de datos las medias y varianzas para poder decir si esta variable me interesa, si no, y cómo se correlacionan entre ellas.
podemos observar en el ejemplo que calidad, mediante el análisis de la ANOVA, obtiene diferencias significativas respecto a las demás, por lo que tendríamos que analizar en profundidad esta variable. Imagina lo que esta idea puede llegar a ser, pero para poder implantarla de manera eficiente necesitamos seguir unos pasos. En primer lugar, necesitamos contar con la aprobación del órgano de decisión dentro de la empresa. Seguimos con la creación de un equipo técnico definiendo los puestos necesarios. El tercer paso se basa en establecer los objetivos generales que ya sabemos, conocer y segmentar al cliente. Y el cuarto, todos los objetivos operativos, que son todas las tareas que llevarán a conseguir esos objetivos generales. Vamos a verlo ahora. Último minuto, chicos. ¿Cuándo? Perfecto. ¿Cuándo? ¿Cómo lo implantaremos? Necesitamos dar a conocer nuestro proyecto. Haríamos la organización del proyecto. Para ello, necesitamos que se conozca tanto en el ámbito externo como en el interno. A partir de esto, necesitamos contratar nuevo personal. ¿A quién? A data science, informáticos, analistas de datos, para crear nuestra base de datos, muestrearlo y trastearlo. Necesitamos formación para el equipo comercial, ya que, como hemos dicho, no es común las encuestas silenciosas. Y a partir de esto pondremos en práctica nuestro proyecto. Hecho esto, Importaco sabrá cómo son sus clientes, los podrá segmentar y se adaptará a ellos. Somos Mara y Rubén y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Mónica, ¿os hará alguna pregunta? Sí, alguna pregunta cada. Muchas gracias por la presentación. Me ha gustado el concepto y la idea mucho de vuestra presentación. Una pregunta, ¿cada cuánto tiempo creéis que tendríais que deberían tener contacto comercial con los clientes para tener esos datos de encuestas silenciosas? ¿Cuál sería la frecuencia? Bien, pues quizás es algo que se deba determinar después, pero con el cambio de preferencias, normalmente en un mundo tan actualizado y tan cambiante con el que vivimos, quizás cada mes, mes y medio, 2 meses, se podría reunir el comercial con el cliente y entablar una conversación y con el fin de obtener pues, datos sobre la satisfacción general, adaptándose a cualquier cambio que pueda haber. Perfecto. Y luego otra pregunta. En cuanto a las medias y desviaciones, ¿serían solo de los parámetros de los puntos de contacto en las encuestas o de todos? ¿O de todas las variables? No sé qué habéis tenido en cuenta. De todos. Sí, en el informe lo hemos detallado más las variables que podríamos poner, pero estas se incrementarían, ya que cuando conozcamos más información sobre nuestros clientes, pues otras variables serían favorables para saber el grado de satisfacción. Entonces, sí, sería hacerlas de todas para poder llegar al grado de satisfacción, porque depende de muchas variables, no solo de lo que te pidan. Perfecto. Muchísimas gracias y buen trabajo. Me ha gustado. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a dar paso al siguiente grupo. Muy bien. Perfecto. Chao. A ver. Ahora os echan. Amable. Aquí sacamos la guadaña. Chao, chao. Exacto. Muy bien. Sofía sí que me casa del siguiente grupo. Hola. Hola. ¿Me escucha bien? Sí. Mara y... Exacto. Y Rubén que siguen por aquí. Gracias. Bien. Bueno, Pedro y Sofía. Sí. Ahora os toca a vosotros. Vale. Nada. Tenéis los permisos para compartir. Así que cuando vosotros queráis, compartís pantalla y nada, y nos dejáis con la boca abierta. Ahora debe de verse. Perfecto. ¿La veis? Está fenomenal. Sí. Vale, perfecto. Estupendo. Pues nada, empezáis cuando queráis. Rafa os avisará cuando falte un minutito por si tenéis que aligerar. ¿Vale? Perfecto. Pues adelante. Muy bien. Empezamos. Buenos días Vamos a allá. todos. Somos el grupo 4 de Importaco, formado por Pedro Domingo, estudiante de Relaciones Laborales, y por mí, Sofía Valera, estudiante de Negocios Internacionales. Y como emprendedores que somos, identificamos un problema en la actividad comercial empresarial de Importaco, que era el creciente número de clientes que podría desembocar en una pérdida de satisfacción debido a la pérdida de adaptación del servicio a cada necesidad del cliente. Por lo que nosotros creamos una herramienta que automáticamente creara grupos o arquetipos de clientes a los cuales adaptar el servicio.
Y aquí nace nuestra creación, nuestro proyecto, la Importaco Client Database, que podéis ver en el medio de la diapositiva. Sería una base de datos en la que acumular toda la información del cliente. Pero nosotros vamos más allá y buscamos una fuente de donde obtener esta información. Aquí incluiríamos la plataforma del Gira Service Desk, que es un servicio en el que el cliente puede introducir reclamaciones, sugerencias o incluso pedir información a la empresa. Esta plataforma ya existe en el mercado, pero Importaco solo la utiliza de forma interna, sin externalizarla al cliente. Y nosotros, como consideramos que el cliente es un stakeholder primordial, decidimos incluir esta plataforma para obtener información externa, traspasarla a la Importaco Client Database y después, posteriormente la segmentaríamos con el método de clustering, que podría realizarse con softwares como Minitab o StatGraphics, que son también herramientas que conoce Importaco, pero no destina a esta finalidad. Aquí podemos ver un poco cómo sería nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene una forma circular y que se retroalimenta a sí misma con esta forma de loop. Seguiría el procedimiento que he comentado y finalmente, después del clustering, adaptaríamos el servicio o ofreceríamos una comunicación especializada a través de newsletters o manuales adaptados al cliente que volverían a empezar el loop, ya que el propio cliente nos daría feedback a través de Gira de esta comunicación adaptada. En este caso vemos aquí la plataforma integrada directamente con la web de Importaco Profesional, que sería una de las marcas que tiene Importaco y sería fácilmente integrable nuestra plataforma. Si puedes pasar de diapositiva. Esta sería la parte del cliente que estaría integrada en la website existente de Importaco. Aquí veríamos que el cliente puede hacer diversas gestiones y tendríamos un bot debajo, Almendrín, que ayudaría a los clientes más que no tienen tanta ventaja en las nuevas tecnologías a hacer gestiones más rápidas y más eficaces, ya que no conocen muy bien plataformas digitales. Si puedes pasar de diapositiva. Esta sería la parte interna que verían los agentes, que serían los comerciales, en la cual verían y darían respuesta a las preguntas que los clientes, pedidos y otro tipo de gestiones que hayan hecho los clientes, ya que le darían salida a este tipo de cuestiones. Pero lo que nosotros haríamos que toda esta información que la tenemos aquí, la trasvasaríamos a la Importaco Database Client, en la cual posteriormente esa información sería segmentada por clientes. Tenemos la ventaja de, como he comentado, provendría esa información de Gira, que es la plataforma que os he mostrado, pero también provendría esa información de manera interna de los registros que actualmente ya Importaco tiene en la empresa de los datos de sus clientes. Posteriormente trataríamos esta información de la base de datos con el método de segmentación clustering, que no es más que un procedimiento de minería de datos en las cuales automáticamente se forman grupos de estos datos que tienen comportamientos de forma similar, comportamientos similares. Esta estrategia se podría llevar a cabo con softwares como Minitab o StatGraphics, que son herramientas que Importaco ya conoce, pero no destina a esta finalidad. Aquí hemos incluido una gráfica que puede mostrar cómo sería este procedimiento. Por ejemplo, aquí mide el parámetro de la sensibilidad a un cambio de precio en el producto. Y, por ejemplo, se forman 3 grupos en los que en un extremo estarían aquellos clientes que son más conscientes del valor de la empresa y, por otro extremo, aquellos que le dan más importancia a lo que es el precio. Importaco conseguiría adaptarse al proceso de digitalización, pero sin dejar a sus clientes atrás. Somos conscientes de que la implantación del Gira podría crear un poco de fricción con el cliente que no sepa adaptarse a la nueva tecnología, por lo que ofreceríamos formación y recursos para el cliente como videotutoriales o manuales que le ayudarán a esta adaptación. Además, consideramos que monitorizar el progreso de la satisfacción del cliente también es muy relevante, por lo que realizaríamos encuestas antes y después de la implantación de nuestra plataforma y buscamos un 20% más en la satisfacción del cliente. Por último, también consideramos que la calidad de nuestra base de datos es muy relevante, por lo que la controlaríamos y actualizaríamos cada 3 meses. Aquí tendríamos las implicaciones económicas que tendría implantar este proyecto. La Importaco Client Database la crearíamos desde cero y la podrían hacer programadores informáticos que ya estén en nómina en la empresa y pues costaría
a lo mejor un precio adecuado a gente que ya está trabajando y podría incluirse en sus objetivos y no haría falta contratar a nadie de manera externa. Eso sí, tendría un mantenimiento de unos 150 euros mensuales. Y seguidamente el producto comercial de gira sí que tiene un coste de 750 euros al mes si consideramos que tendríamos unos 45 agentes que serían los comerciales que darían respuesta a esas peticiones que harían los clientes en nuestra plataforma. Finalmente, como conclusiones finales de nuestro proyecto, destacaríamos 3 características que pueden diferenciarse de otros proyectos. Por ejemplo, que es un proyecto circular que se retroalimenta y nutre a sí mismo en esta forma circular que os hemos enseñado anteriormente. También que incluye uno de los valores más importantes de Importaco, que es incluir la participación del cliente en el proyecto. Y finalmente, que es un proyecto viable e integrado en la empresa, ya que utiliza herramientas que el mismo Importaco conoce. Esta ha sido nuestra presentación, esperamos que os haya gustado y estaremos encantados de recibir cualquier pregunta que podáis hacernos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Mónica, ¿os hará alguna pregunta? Enhorabuena, chicos. Sí, enhorabuena, chicos, por la presentación y por el trabajo realizado. Y la única pregunta es, ¿pensáis que habría alguna forma de integrar o vincular vuestra plataforma con las plataformas que trabajen los clientes? Porque hay clientes que tienen sus propias plataformas de trabajo y nos va a ser complicado que migren a la nuestra. Entonces, ¿cómo integraríamos o cómo vincularíamos o cómo linkaríamos nuestra plataforma a la de los otros clientes? Sí, puedo responder yo que en la parte del Gira Service Desk sí que hay una especie de API que nos lo provee ya el propio Gira, que es una especie de programa informático que se instala en el sistema que el propio cliente tiene y esa API le trasladaría los datos de nuestra plataforma al cliente, de manera que el cliente podría hacer las gestiones de forma interna con su programa como si estuviera en nuestra plataforma. Es decir, que Gira, el creador de la plataforma comercial, eso creo que ya lo tiene en cuenta y sí que nos da la opción de una API, que es como un programita informático que se metería en el programa que ellos tienen actualmente y creo que sí que sería perfectamente posible integrarlo con todos los sistemas y tener la plataforma abierta de cara a un público más general que no tenga programas específicos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, chicos. Enhorabuena. Vamos a pasar al siguiente grupo. Vale, hasta luego. Chao. Esto es Rafa, te decía, Pedro ha tenido de profesor a Lorenzo Revuelto. ¿Ah, sí? Y Mara a Pau Sender. Fíjate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy ¿Qué buenas. tal, Carla? Hola, Aquí os buenos veo los dos. A ver. ¿Estamos todos ya? No, nos falta alguien que está en conexión. Paula, tiene que ser nuestra compañera. Pero está como de camino. A ver. Bueno, yo no sé si ella nos ve o por lo menos igual es que simplemente no tiene puesta la cámara. Puede ser. Creo que en su Te ordenador, pregunto por WhatsApp. Lo que en su quiera. ordenador le cuesta unos 30 segundos conectarse. Entonces nada, normalmente. esperamos, no hay, sin problema. Ahora ya lo tenemos. Estupendo, pues vamos haciendo caminito. ¿Tenéis habilitados el que podáis compartir pantalla? Así que nada, cuando vosotros estáis listos empezamos, así vamos cogiéndonos al tiempo. Cuando falte un minutín, Rafa nos avisa, ¿vale? Por si no habéis terminado, si os va un poco el control, que os dé tiempo a ajustar el final. Esperamos amoldarnos al tiempo establecido. Que no haya que cortaros luego en plan hachazo, ¿vale? No, no creo que haya problema. No, no hay problema, yo creo que no, está todo complicado. Bueno, cuando vosotros queráis, chicos, compartís pantalla. Vale, bueno, primero nos presentamos un poco. Yo voy a ser la que primero hable, soy Paula Rodrigo y bueno, algunos me conocéis. Y estoy en el último año de química y va a ser la que va a hablar primero. Yo voy a hablar segundo, soy Carla Herrero y estudio International Business. Hola, yo soy Jorge Cascón, soy ingeniero de organización industrial y actualmente estoy haciendo el MBA de la Universidad de Valencia. Estupendo, muy bien. Bienvenidos los tres. Pues voy a compartir a ver si soy capaz. Muy bien. Esto. Vale.
Vale. Fenomenal. Lo pongo en modo presentación. Ok. Vale, pues durante estos días mi equipo y yo hemos estado trabajando en el proyecto que os vamos a presentar a continuación. Le hemos dado el nombre de Plan de Calidad Integral Personalizada y a modo de un muy breve resumen podríamos decir que se basa en la elección de una empresa modelo de cada subsector de clientes de Importaco y una posterior propuesta de integración colaborativa voluntaria. Hemos visto importante contar desde un principio cuál es la propuesta de valor que ofrece el proyecto y, como se puede ver, se trata de tener una relación directa con el entorno de la empresa que se haya elegido como modelo, con lo que se podrá hacer una posterior recaudación y análisis de información relevante, lo que supondrá una mejora significativa en la gestión y la medición de los factores de éxito con los clientes. Hemos dado por hecho que la calidad del producto y del procedimiento es excelente en Importaco. Por ello, queremos centrarnos en la parte baja de la pirámide que vemos en la pantalla, donde se encuentra el sistema humano y social, en el cual además encontramos la mayoría de los costos ocultos. Por ello, nuestra solución se basa en una palanca de intervención, que es el procedimiento que vamos a usar y que explicará mi compañero Jorge más adelante. Para entrar un poco en materia, esta es la cronología del procedimiento que también ampliarán mis compañeros en un momento. Primero se establecerán los criterios clave para después hacer una segmentación y posterior elección de empresas modelo. A estas se les aplicará la integración colaborativa voluntaria y tras ella se podrán analizar los factores críticos, así como la implementación de las mejoras necesarias, y a largo plazo se hará un seguimiento de forma periódica. Además, nos ha parecido conveniente estructurar el proyecto en cuatrimestres, como se muestra en la figura. Como primera parte de nuestro proyecto, procedemos a la elección de los grupos de clientes interdepartamentales representativos de cada subsector. Lo hemos dividido en los grupos las áreas operativas de Importaco: Retail, Industria y Food Service. Y de ellos hemos sacado subsectores. En Retail, los clientes de exigencia técnica y de calidad elevada y los clientes estándar. En Industria, las Global Brands, que son las multinacionales, los clientes de exigencia técnica elevada y los clientes estándar. Y en Food Service, un único subgrupo. Para ello proponemos unos criterios para esta segmentación, por ejemplo, la cantidad de reclamaciones en base al volumen y frecuencia de compra, los estándares de calidad de Q5 a Q10, el volumen y la frecuencia de compra, centrándose también en el porcentaje de ingresos que suponen a Importaco, las modificaciones técnicas requeridas, especificaciones del packaging y etiquetado. Y para ello, para esta segmentación, proponemos pues, que se contrate un analista para que dé una consultoría sobre la plataforma Power BI a un grupo reducido de trabajadores del Departamento de Calidad Operativa. Estas habilidades les proporcionarán un valor añadido a largo plazo. Una vez hecha esta segmentación de clientes, procederemos a la elección de empresas modelo de cada subsector, que serán las más representativas en base a estos criterios que acabo de definir. Pues a partir de esta segmentación implementaremos lo que hemos denominado una propuesta de integración colaborativa voluntaria, basada en compromiso negociado que consistirá en una personalización de la actividad y misión de los actores a través de la escucha y la observación. ¿Qué objetivos tendrán? Pues recaudar y analizar la información más relevante para una mejor gestión, servicio y medición de los factores de éxito. Por otra parte, optimizar los procesos relativos a la cadena de valor y una reducción de los costes ocultos ligados al factor humano. ¿Qué factores tendremos que analizar? Por una parte, la organización del trabajo, el reparto de tareas, la autonomía, la polivalencia. Por otra parte, la gestión del tiempo, el respeto de plazos, tareas mal asumidas, etcétera, etcétera. Coordinación, concentración y comunicación a todos los niveles, horizontal, vertical y relación con otros servicios. Por otra parte, tenemos la formación integrada, pues sería la adecuación, formación, empleo y dispositivos de formación. Y por último, tendríamos la implantación estratégica, orientación de las estrategias y gestión del personal. ¿Qué procedimiento tendrá esta intervención? Pues se comenzará con una entrevista con el responsable del espacio, seguida de una visita al mismo. En esta visita se hará una serie de entrevistas cualitativas, se seguirá con un examen de estas entrevistas y análisis de los documentos, una segunda ronda de entrevistas de costes ocultos y, por último, presentación oral de resultados y presentación del diagnóstico. ¿Qué conceptos clave tenemos que analizar en este diagnóstico? Por una parte, las anomalías que se cometan y la frecuencia de repetición de las mismas, las causas de estas anomalías y el efecto que serían las consecuencias que tendrían estas anomalías para la organización. ¿Qué principio de cálculo usaríamos para estos costes ocultos cualitativos que posteriormente podremos cuantificar?
Pues si la mano de obra directa e indirecta es productiva, la productividad del tiempo de trabajo, es decir, el rendimiento, la imputación racional de las cargas de estructura según el nivel de actividad real y, por último, las cargas fijas, del personal. Para llevar a cabo esta intervención se necesitará un equipo humano, que constará, por una parte, de un jefe de proyecto. Este será responsable de la unidad diagnosticada. Algunas de sus funciones serán dirigir la búsqueda de soluciones y dirigir la implantación del proyecto. Seguidamente tendremos un grupo limitado. El agente que podría llevar a cabo esta tarea sería un director de recursos humanos o un director de calidad. Las funciones de este grupo limitado serían informarse sobre el avance de los trabajos del grupo plenario y establecer la minuta del día de la sesión. Por último, tendríamos el grupo plenario o grupo de campo, cuyas funciones serían buscar acciones de innovación para reducir los disfuncionamientos y estudiar las consecuencias de las acciones escogidas. Por último, expondré un poco los beneficios que esto conlleva. Por una parte, conocer las necesidades y expectativas del cliente, resolviendo así el principal problema que el reto plantea. Además, se obtendrá una información necesaria para elaborar un proyecto a medida adaptado a las necesidades del cliente. También se conseguirá una diferenciación basada en la extralimitación de la relación estrictamente comercial y, por último, se conseguirá generar sinergias con los agentes externos. Para concluir rápidamente, queremos resaltar nuestra propuesta de valor que se basa en esta lealtad con los clientes, diferenciándose de la competencia con este trato humano y más personalizado, extralimitando esta relación estrictamente comercial, mejorando la calidad del servicio y facilitando los procedimientos y finalmente reduciendo estos costes ocultos, mejorando así su cadena de valor. Muchas gracias por su tiempo y este ha sido nuestro equipo, nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias, chicos. Fenomenal. Ahora Muchas sí tenemos... gracias por el trabajo que habéis presentado y por el trabajo realizado y por la presentación. Mi duda, os quería lanzar una pregunta, sobre todo por el proyecto de interacción voluntaria colaborativa. Habéis explicado el equipo humano, sería, ¿cómo habéis pensado en la implementación? ¿Un equipo dedicado de manera exclusiva a gestionar este proyecto o un modelo transversal de equipo transversal donde cada uno forme parte? Entiendo que con esos clientes elegidos, simplemente era un poco que me explicarais, porque queda un poco ambiguo con lo del líder de proyecto y los jefes de la unidad, por entenderlo un poco más. Sí, claro. Bueno, como esto es un procedimiento que entiendo que no se ha llevado a cabo todavía, pues precisamente por eso la primera parte de la presentación venía orientada a identificar estas empresas modelos representativas de los subsectores para, en un principio, pues nos parecía buena idea hacer una prueba. Entonces, en esta primera etapa, ¿no?, que podríamos denominar, el equipo sí que estaría totalmente orientado a esto. Para tener una retroalimentación y poder evaluar pues, las causas, los efectos, las disfunciones, etc. Una posterior evaluación de los resultados y si vemos que tenemos buenos resultados y por parte del cliente tenemos un nivel alto de satisfacción, pues ya podría implementarse a otras empresas modelo, ¿no? Y ya pues sí que podrían formarse grupos más transversales, ¿no? Digamos que el primero sería un poco de prueba, ¿no?, para ver también retroalimentación y demás, análisis de resultados, y una vez que verifiquemos que funciona y que los clientes están contentos y hemos incrementado el valor añadido, pues ya podríamos extrapolarlo al resto de clientes, creando otro tipo de equipos de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Aclarado, un piloto y luego extrapolamos. Gracias. Gracias, chicos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Grupo. Que tengan buen día. Adiós. No. Así, fenomenal. Vamos ahí a contrarreloj. Y ahora nos toca el grupo 2 con Paula, Vicente y Yulenis. Hola, faltaría Paula. ¿Sabéis algo de ella? ¿Paula? Sí que estaba conectada. Hola, buenos días. ¿Está a la espera quizás? No, no está. ¿Puede ser que esté con otro nombre? Ella es que tenemos dos Diegos y no sabemos si podéis conectaros con ella. Es Paula Agulló. No está. ¿Me escuchan? Sí, a ti sí. Sí. ¿Vale? Igual ha entrado con algún otro usuario.
y por eso tiene un nombre distinto. ¿No? ¿Podéis contactarle a alguna Alex? Que no Sí, sé. ahora hablamos con ella. Muy bien. Bueno, pues tengo que deciros, compañeros, que vamos con la lengua afuera, pero no hemos acumulado más retraso. Vale. A mí me faltan pies y manos a rellenar plantilla. No tenéis no os aparece Paula, ¿no? No. Nos sobra una persona, un tal Diego, pero no sabemos si está conectado. Conéctalo a Sí, ver. ya Conéctalo a ver si es él y lo sacamos. Si no es Diego, conéctalo. Este no es Diego. Mira. Vale, de acuerdo. No te conozco por el nombre, pues apareces como Diego. Uy. Ay, pues perdón, no sé por qué está puesto Diego. Vale, pues nada, ya estamos todos. Gracias. Te puedes renombrar si quieres, en la esquinita de arriba de tu foto, de tu cuadrado, de tu imagen, ahí pones renombrar. Y así cuando si se dirigen a ti, que no te entiendan. Muy bien, pues si queréis compartir pantalla y podéis empezar cuando queráis. Perfecto. Muy bien. Allá vamos. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, muy bonito. Fenomenal. Empezamos. ¿Estamos? Pues nada, Adelante. buenos días. Mi nombre es Vicente Martínez. Somos el equipo número 2, formado por Pablo Agulló, Yule Castillo y Vicente Martínez. A continuación se va a proceder a la presentación de la solución que hemos planteado para el reto de Importaco. Paula, cuando quieras. Buenos días, yo soy Paula. Si nos permitís, nos gustaría empezar a enseñar nuestra idea. Lo primero que tenéis aquí son las 3E. Estáis preguntando por qué las 3E, qué significan. Bueno, son escuchar, empatizar y emocionar. Y este es nuestro lema porque es el proceso que la empresa de Importaco seguirá si acepta nuestro modelo. Es decir, gracias a nuestro modelo, la empresa será capaz de escuchar al cliente, empatizar con él y emocionarle, para al final acabar convirtiéndose en el despertador de sentimientos. Hemos decidido llamar a nuestro proyecto el despertador de sentimientos porque con nuestro modelo, cuando finalice este proyecto, Importaco va a ser capaz de despertar algo en los consumidores, va a saber diferenciarse de la competencia, va a tener las herramientas necesarias para conocer al cliente y saber qué es lo que le emociona. Y entonces seguramente ahora estáis preguntando, bueno, ¿por qué esta idea ahora, no? En plan, ¿cómo ha surgido esto? Importaco nos planteó el reto de que necesitaba ayuda en la medición de los factores de éxito con la relación de los clientes. Entonces nosotros no solo vamos a resolver este reto, sino que además nuestra propuesta de valor es proporcionarle a la empresa de Importaco un modelo predictivo y correctivo que les ayude a convertirse en este despertador de sentimientos. Entonces, seguramente estaréis diciendo, bueno, pero ¿qué es esto exactamente, no? ¿De qué nos estáis hablando? Lo que nosotros os proponemos es un modelo que combina la escucha a los clientes gracias a una estrategia de omnicanalidad con la plataforma de Gira, que seguramente los de Importaco ya sepáis qué es porque sabemos que la utilizáis en la empresa, Gira Software. Entonces, gracias a esta estrategia seréis capaces de descubrir los factores de éxito de los clientes. Pero no solo nos hemos querido quedar aquí, sino que además hemos creado especialmente para este proyecto una matriz de frecuencia-volumen, que ahora más adelante os explicaremos. Entonces, gracias también al volcado de información que hemos obtenido anteriormente, la empresa será capaz de despertar un sentimiento en los clientes. Es decir, el cliente pensará, madre mía, Importaco no solo sabe perfectamente qué es lo que quiero y qué es lo que más me interesa, sino que además sabe cómo soy, sabe mis características y no me presiona, se adapta, me está generando algo. Entonces, esta emoción que se va a generar en el cliente es lo que va a permitir a Importaco tener clientes fieles a su marca. Entonces, imagino que ahora estáis pensando, bueno, pues cuéntanos más cómo mi empresa va a ser capaz de hacer todo esto. Así que, Yule. Yule. El audio, Yule. Hola a todos, disculpen, bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, el proceso de nosotros comenzaría con la adquisición del Gira Software Desk, el cual es un CRM que se encargaría de la recopilación de los datos.
Una de las ventajas de utilizar Gira Software Desk es que la empresa ya está familiarizada con esto. Sin embargo, con la adquisición de unas herramientas o recursos de la plataforma, empezaremos entonces con recopilar datos a través de ellos. Porfa, Paula, pásala. Ajá. Estas herramientas serían el Helpdesk for Jira, el cual es un portal de cliente, una nueva forma de establecer encuestas y un chatbot. Esto no permitiría establecer una estrategia de omnicanalidad, es decir, el cliente puede decidir por qué canal se comunica con la empresa. Entonces, la plataforma luciría de la siguiente manera. Por acá, entonces, la empresa recibiría información del cliente para diferentes departamentos, ya sea calidad, comercial o marketing. Sin embargo, estaría gestionada por el departamento de calidad, que es quien actualmente está realizando esta gestión. Para ello, entonces, el departamento de calidad se formaría más en esta plataforma y se prevé que inicie en enero de 2021. Una vez que tengamos esta información, entonces se pasa a analizar por medio de la matriz frecuencia-volumen, en donde es posible distinguir a los clientes en cuántos grandes grupos. Entonces, una vez tenida esta distinción, el departamento de comercial puede entonces establecer estrategias ajustadas a cada uno de estos clientes. Una vez entonces que se obtenga esto, pasa Paula, por favor. Una vez que se obtenga esto, entonces esto representaría una idea porque no solamente resuelve el reto de Importaco de obtener información de los clientes de diferentes canales, sino que también es un método predictivo y correctivo, ya que está basado en el comportamiento de compra de los clientes. Y adicional, que utilizaría pocos recursos, ya que utilizaría pocos recursos y la empresa ya se encuentra familiarizada con esto. Vicente. Agradecer a la Generalitat Valenciana, Universidad de Valencia, Banco de Santander y a las empresas colaboradoras de Power Electronic y en especial a Importaco de poder aprender y crecer al hacernos partícipes de un reto real. El poder presentar la solución que nosotros hemos creado para el reto de Importaco. A continuación, mis compañeras Paula Agulló, estudiante del grado de Negocios Internacionales, Yule Castillo, licenciada en Física, estudiante del máster universitario de Creación y Gestión de Empresas Innovadoras, y Vicente Martínez, licenciado en Farmacia y estudiante del grado de Nutrición Humana. Nos ponemos a disposición del jurado para responder a las preguntas que deseen nuestra solución. Las 3 es escuchar, empatizar, emocionar, el despertar de sentimientos. Muy bien, muchas gracias. Pues, Mónica, ¿os hará algunas preguntas? Nada, simplemente la pregunta, bueno, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho y está muy bien trabajada, creo que está muy orientado al reto que planteábamos. Sí que me gustaría trasladaros alguna pregunta. ¿Cómo vamos a administrar la información que obtengamos de los canales y cómo vamos a controlar que vuestra propuesta está funcionando? Buenos días. Bueno, Julie. Vale, bueno, si quieres yo la primera y tú la segunda, ¿bien? Vale. Bueno, en cuanto a la administración de la información, Gira tiene la ventaja de que como es un CRM, toda la información que proviene de los diferentes canales, ya sea por medio del chatbot, ya sea por medio del portal de clientes, todo va a llegar a la plataforma de Gira. Lo que nosotros proponemos es tener un canal integrado, no que solamente la información provenga o esté de manera aislada. Por eso es nuestra propuesta de omnicanalidad. Esta plataforma puede ser muy bien manejada por las personas que contengan las licencias, pero principalmente por el departamento de calidad, quien se hace entonces a cargo de la gestión y del análisis de los mismos. Exacto. Y en cuanto a lo de medir cómo está funcionando, como vamos a recibir información acerca de las incidencias, vamos a realizar encuestas de satisfacción a los clientes, pues será a base de estudiar cómo están disminuyendo las incidencias gracias a conocer lo que está pasando y también cómo el grado de satisfacción de los clientes va aumentando. Y otro punto que también hay que destacar, que es que como en Importaco tenéis un modelo 360 grados, el que esta plataforma puede ser utilizada en todos los departamentos ayudará a que todos puedan tratar esta información. Perfecto, muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien, chicos, muchas gracias.
Y vamos a pasar al último equipo. Y así el jurado delibera a continuación. Gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien, el último equipo lo componen, ay, que se me ha ido el numerito. Jonás, Alejandro y Diego, es el grupo 8. Hola, buenas. Lo ponemos Buenas. conectándose. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Pues chicos, ¿tenéis habilitado para poder compartir la pantalla? Estoy mirando a ver, creo que no, creo que aún no. Debéis poder. A ver. Hola Lola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, Jonás, buenos días. Gracias. No veo aquí el Abajo, botón para compartir. Diego, en la parte de abajo sale una barra, ¿vale? Que Ay, se- sí, lo pone además en verde y en grande. Sí, lo Exactamente. siento. Sin problema. A ver, Cosas del directo. compartir. Se ve, ¿no? Ahora lo pongo en presentación. Se ve bien, lo pones en presentación y bueno, cuando falten unos minutillos, cuando falte un minutillo, os avisará Rafa por si se os va un poco el control del tiempo. Así que Vale. podéis empezar cuando queráis. Muy bien, pues vamos a ver qué veo aquí. Vale. Se me ve sin problema, ¿no? Fenomenal, cuando queráis. Estupendo, pues empezamos, chicos. Adelante. Sí. Empezamos, muy bien. Bueno, buenos días, nosotros somos el equipo 8 y nuestro proyecto se llama Programa Satélite. Nuestro lema es agilidad de información y excelencia en resultados. En este programa, Power Electronics nos planteó el siguiente reto. ¿Cómo ha de ser la formación corporativa en la era post-COVID? Tras analizar la situación de la empresa, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo agilizamos los procesos de formación a distancia? Power Electronics es una empresa que ha crecido muy rápidamente en los últimos años. Por lo tanto, es lógico que la atención a la demanda de formación resulte un reto al que prestar atención. Concretamente, nos enfrentamos a 3 problemas específicos. En primer lugar, los traslados internacionales de personal para recibir formación consumen tiempo y recursos. En segundo lugar, los procesos de formación del personal SAT podrían desarrollarse incluso más ágilmente si cabe. Y en tercer lugar, consideramos que hay oportunidades de mejora en la formación a distancia, ya que los horarios y la distancia en sí representan un obstáculo. Nuestra solución a estos problemas es el programa Satélite. El programa Satélite consiste en implementar un modelo de competencias digitales que permita formar al personal SAT en el uso de herramientas digitales para que sean capaces de acceder a los recursos de formación y aprovecharlos de manera eficiente, vertebrando esta estrategia alrededor de la figura del embajador digital, que es quien coordina la transmisión de información entre las distintas partes implicadas. ¿Por qué ahora?, nos preguntamos. Según el estudio DigComp 2.0 de Digital Competence Framework for Citizens, elaborado por la Comisión Europea, hasta un 44,5% de la población europea de entre 16 y 74 años tiene habilidades digitales insuficientes. Además, dado el rápido crecimiento internacional de Power Electronics, consideramos que un método que mejore la eficiencia de la formación a distancia es no menos que indispensable. Bueno, ahora voy a hablar yo sobre las fases del programa. Bueno, este programa que hoy os presentamos, que se llama Programa Satélite, constará de 5 fases. La primera, que la dirección y el equipo de Power Electronics les guste la idea y se sientan parte de ella. Segundo, se formularán las competencias digitales que tienen y que necesitan tanto la PI Generation como sobre todo el grupo SAT. La tercera fase se seleccionará la figura del embajador digital, que puede ser por promoción interna, es decir, puede salir de recursos humanos, y que coordinará todo el programa. La cuarta fase, que es el desarrollo del plan formativo, y bueno, aquí lo voy a desarrollar un poquito más, y es que a partir de los modelos y planos 3D que ya tiene el departamento de I+D, se crearán animaciones 3D con voz en off. Así como también, de ser necesario, el embajador digital o la universidad corporativa podrán dar clases en directo usando estos modelos y animaciones 3D y las competencias digitales adquiridas con anterioridad.
Para completar esta formación y con ayuda del departamento de IT, Tecnologías de la Información, se creará un servidor y una app en la que se podrá consultar de forma segura y rápida estos contenidos y animaciones 3D. Lo que acabamos de ver, y si lo puedes poner otra vez, es un ejemplo de una animación 3D en la que se pueden observar el funcionamiento de las distintas partes y componentes de, en este caso, un cuadro eléctrico. Para acabar con las fases del programa, vamos a acabar con la quinta fase, que es la evaluación de resultados. Después de la implantación del programa satélite, se usarán métricas y KPIs para evaluar los resultados obtenidos. Muy bien, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale. Pues muy bien, desde este equipo de trabajo estamos bien preparados para presentar una propuesta de valor para acompañar, así nos vemos, acompañando a Power Electronics a enfrentar los retos de la transformación digital pues, que requieren las empresas hoy para ser competitivas en el mercado. Esa propuesta se basa en un modelo único de competencias para, en primer lugar, armonizar los procesos de formación a escala nacional e internacional. De eso nos habla estandarización. De una manera o en un entorno ágil y flexible que nos va a permitir optimizar en costes y en tiempo. Como podemos ver aquí en esta línea temporal, si existe engagement de parte de la dirección de la empresa, el embajador digital puede actuar de manera transversal y expedita y es un proyecto que podría ejecutarse en apenas semanas, como podemos ver allí, ya que todo lo necesario lo tenemos in-house, desde el talento hasta las herramientas. Pero no nos quedamos allí. En el corto plazo nos vemos acompañando esta estrategia para incorporar el modelo a los distintos subsistemas de la organización, específicamente reclutamiento y selección, gestión del talento humano y evaluación del desempeño, ya que esto va a permitir a estas áreas hablar en el mismo lenguaje, por así decir. Y aquí introduzco una frase que me gusta bastante, que es que lo que no se define no se puede medir y por supuesto lo que no se mide no se puede mejorar. Como wrap-up y cerrando, satélite, formando a la élite de la PE Generation hacia una transformación digital. Muchísimas gracias por su atención, compañeros, muchísimas gracias y felicitaciones. Igualmente. Muy bien, pues enhorabuena, chicos. Clavado. Y darle la palabra a Pedro, que os querrá hacer alguna pregunta. Nada, muchas gracias por la presentación y una pregunta. ¿Cómo definís o cómo vais a hacer ese trabajo de definición, parametrización de estas competencias digitales y cómo lo vais a llevar a cada nivel de persona? ¿Me permiten, compañeros? Por favor. Esto tiene que hacerse por medio de la figura del embajador digital, que es ágil, moviéndose transversalmente en los procesos de la organización y de la mano con los líderes de área. Es decir, un modelo de competencias único se basa en una comunicación ágil entre las partes, porque podemos bien tener un manual o un diccionario de competencias, que los hay muchos en el mercado, pero lo que hace único al modelo es adaptarse a las necesidades del cliente interno, que redunda esto también en el cliente externo. ¿Cómo llevarlo a la gente? Hay un insumo fundamental que pudimos validar buscando, por ejemplo, en LinkedIn las búsquedas de personal que hay, que son las descripciones de cargo. Existen unas descripciones de cargo que se utilizan como insumo para las postulaciones. Allí, por supuesto, también miramos que Microsoft Teams se utiliza para el caso de las entrevistas fuera. Tiene que ver con todo este proceso de competencias digitales, cómo entrenar en ellas. Entonces, cómo llevarlo a cada nivel de la organización, en función de unas descripciones de cargo, en función de la validación que se haga con los que tienen el know-how en la compañía, los gerentes y los gestores de cada área, y dejando plasmado eso en un documento, para que las diferentes áreas tengan a dónde referirse a la hora de que selección tenga que buscar un determinado perfil, vale, sabe que tiene que incluir allí las competencias digitales, por ejemplo, de colaboración, lo que está explicado más o menos en el diario de innovación, colaboración, compartir contenidos, etcétera, etcétera. Va a ser un presupuesto para el ingreso. Luego, se amarran esas mismas competencias a las evaluaciones del desempeño. Es decir, metas de formación
dejadas por escrito en la evaluación año a año, y también esto apunta a la gestión del talento. Si sabemos el pipeline, los planes de carrera para los empleados, y eso está amarrado a competencias que podemos medir, tenemos una guía clara hacia la consecución, hacia el crecimiento de talento y hacia la consecución y adquisición de puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización. Entonces, por eso vemos a futuro que eso por supuesto no lo contempla todo este programa que es piloto. Satélite es impacto, SAT, élite. SAT por una parte, personal que requiere atención ahora mismo, élite, como lo que queremos formar, alguien bien preparado a la altura de lo que es la organización y sus metas estratégicas, y que aparte sirve como ejemplo para potenciar esta estrategia transversalmente en la organización. Visto, muchas gracias. A ti, Pedro. Lola, no se te escucha, Lola. Siempre me pasa igual. Que bueno, gracias por el esfuerzo y por la presentación que habéis hecho. Y nada, ahora nos vamos a quedar los miembros del jurado a deliberar sobre los proyectos, así que os invito a salir. Muy bien, gracias. Gracias a los compañeros, gracias. Jurado. Hasta luego. Muchas gracias. A vosotros. Diego, gracias, Jonás. Gracias, Ale. Un placer. Hasta ahora. A ver. Perfecto.